Buenas noches, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Comenzamos un nuevo capítulo hoy. Y vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, otra vez por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti y de abrir esta que es tu palabra eterna, que es la revelación que tú nos diste, que guarda dentro de sus páginas tu voluntad para nuestras vidas, pero más importante aún, Señor, cuál es el único camino a la salvación, que es la obra consumada en la cruz por Jesucristo. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a medida que nosotros recordamos y releemos estas historias, que podamos ver a Cristo de una manera en la cual nunca vimos antes, que podamos aprender de Él, que podamos adorarlo, admirarlo, imitarlo. Señor, que nos guíes para que nosotros podamos vivir vidas que te glorifican, Señor, que nos desafíes a responder a tu palabra para que nosotros vivamos para tu gloria, Señor. Por favor, pedimos que nos guíes, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, y te ruego, Señor, que si hay alguien acá o está escuchando o viendo esta transmisión que todavía no te conoce, que pueda venir a los pies de Cristo hoy, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Juan 4, comenzando en versículo 1. Hace muchos años atrás, cuando yo era un adolescente, he tenido 13, 14 años, mi papá compró su primer auto, un Dodge Polara, modelo 1970. Y yo estaba ayudando a mi papá con la reparación del auto adentro, lo que podíamos, ¿no? Reparar cositas adentro y limpiar y eso, pero había algunas partes del auto que estaban picadas, tenían unos agujeritos en el zócalo, en el guardabarro. Entonces vino un chapista a trabajar a casa, me acuerdo, en un sábado a la tarde. Era verano y él trajo todas sus herramientas, su maquinita, su soldadora autógena, todo. Y estábamos trabajando, estaba bajando el sol, ya estaba oscureciendo, y de repente nosotros estábamos con mi papá de un lado, estábamos guardando todo ya, pues ya era de noche, y del otro lado estaba este hombre, el chapista. De repente escuchamos a este pobre hombre tosiendo, ahogándose, pero de una manera horrible, y haciendo unos ruidos que no voy a reproducir acá, escupiendo. Fuimos para el otro lado y preguntamos, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Y el hombre dijo, hoy a la mañana me cometí un error, dije la marca, ¿no? Pero tomé esa botella de gaseosa, casi me muero. Y mientras seguía escupiendo. Y mi papá le dice, pero eso es líquido de frenos. ¿Por qué tomaste? Porque tenía mucha sed, dijo este hombre, tenía mucha sed. Y pensé que era gaseosa. Claro, un líquido negro, una botella que supuestamente tenía que tener una gaseosa de color negro. Y mi papá le dijo, pero si tenías sed, ¿por qué no me pediste a mí? ¿Por qué no me pediste algo para tomar a mí? ¿Por qué no preguntaste? Y avergonzado, obviamente, este hombre bajó la cabeza y no dijo nada, siguió tosiendo, escupiendo y terminó de guardar las cosas. Pero esta historia, no sé, cada vez que leo este pasaje en Juan 4 me hace acordar de esta historia. Nosotros seguimos estudiando el Evangelio de Juan, hoy comenzamos el capítulo 4. Y esta es una historia acerca de la sed. Vamos a ver que nuestro Señor, Jesús, está muy cansado de viajar. Está tan cansado de viajar que está muerto de sed. Pero vamos a encontrar una persona que está mucho más sedienta que él. Muchísimo más sedienta que él. Porque la sed que la atormenta no es una sed física, sino que es la sed que proviene de un alma insatisfecha. Pero esta persona va a encontrarse con un Salvador sediento, pero un Salvador que es capaz de calmar esa sed. Y es justamente lo que ofrece, calmar esa sed. En nuestro pasaje de hoy, y el encuentro de Jesús con la mujer samaritana,
Juan va a mostrarnos que Jesús es el Mesías. Recuerdan que nosotros venimos viendo, ese es el propósito por el cual Juan está escribiendo este evangelio. Él quiere que nosotros sepamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y es lo que está haciendo acá. Juan va a mostrarnos que Jesús es el Mesías de Dios, que vino con un único propósito a este mundo, que es buscar y salvar a lo que se había perdido. Jesús es el Mesías de Dios que vino con el único propósito de buscar y salvar a los perdidos. Vamos a leer Juan 4. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Nosotros en nuestro pasaje de hoy vamos a ver 5 acciones que Jesús llevó a cabo para alcanzar a la mujer samaritana con el Evangelio. 5 acciones que Jesús llevó a cabo, que Jesús realizó para alcanzar a la mujer samaritana con el Evangelio, con la salvación que solamente Él ofrece. Acción número 1, que vemos acá en nuestro pasaje, versículos 1 al 4. Jesús buscó intencionalmente a la mujer samaritana. Versículos 1 al 4, Jesús buscó intencionalmente a esta mujer samaritana. Lo primero que nos plantea Juan acá es una situación que está derivada del texto de la semana pasada. ¿Recuerdan? El Señor supo, nos dice nuestro pasaje, llegó a escuchar, Él se enteró, vinieron y le dijeron que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. En otras palabras, que el ministerio de Jesús estaba eclipsando el ministerio de Juan, estaba creciendo y estaba dejando de lado el ministerio de Juan el Bautista y estaba comenzando a expandirse más. Algo que nosotros vimos la semana pasada, que el mismo precursor, el heraldo de Cristo, sabía que tenía que suceder. Recuerdan que él dijo, yo tengo que disminuir, él tiene que ser engrandecido. Pero el apóstol hace una aclaración acá, muy importante. Él dice, Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Por qué? Recuerdan, sus discípulos eran discípulos de Juan, y estaban haciendo exactamente lo que hacían con Juan, pero con el objeto del ministerio de Juan, ¿no? Están diciendo, arrepiéntanse porque el Mesías ya vino, el Mesías ya está acá, el reino, como decía Cristo en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo vino a este mundo. Jesús era
el líder del grupo como corresponde, pero él no bautizaba. La gente bautizaba apuntando a Cristo. Y tenemos que entender que nos dice que cuando todo esto pasó, salió de Judea y fue otra vez para Galilea. En este tiempo Judea era una provincia romana en el primer siglo. Y estaba dividida básicamente en tres franjas, ¿sí? Al sur tenías Judea, donde está Jerusalén, y al norte tenés Galilea, que era básicamente judío mezclado con algunos gentiles alrededor, por eso le decían Galilea de los gentiles, pero vos tenías al sur tenías Judea propiamente dicho, al norte tenías Galilea, en el medio vos tenías una región que partía a la mitad, el lugar se llamaba Samaria, ¿sí? la región de Samaria. Después tenías al oeste Decápolis y Perea, pero más importantes son esas tres zonas a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo más probable es que el Señor quiere evitar discusiones que no tienen sentido en este momento, que no tienen ningún tipo de valor para el progreso del reino de Dios, porque recuerdan, los fariseos quieren saber por qué bautizás a judíos naturales, por qué lo estás haciendo, con qué autoridad lo estás haciendo, van a ir con el mismo planteo que le fueron a Juan. Entonces Jesús decide que no es tiempo para enfrentar a los judíos, a los fariseos. Ahora, muy pronto en el Evangelio de Juan van a comenzar esas confrontaciones de parte de Jesús. Él no tiene problema en enfrentar a los líderes religiosos, va a suceder, pero todavía no es el momento. Entonces, se dirige a Galilea. Si vos estudiás los tres otros evangelios, los sinópticos, vas a ver que la gran parte del ministerio de Jesús, él lo pasó ministrando en la parte de Galilea. Bajaba eventualmente a Jerusalén, pero siempre estaba en el norte, en Galilea. Y versículo 4 nos dice, y él tenía que pasar por Samaria. Si tenés la versión Reina Valera 1960, dice, y le era necesario pasar por Samaria, y le era necesario pasar por Samaria. Si tenés la versión BTX, que fue la versión que nosotros usamos, la Biblia textual que usamos para predicar, Juan, en Impacto, dice, me gusta porque la palabra ahí se puede traducir y o pero, dice, pero le era necesario pasar por Samaria. Nosotros ya vimos esta palabra. Cada vez que estudiamos Juan 3, vimos 3 veces esta palabra que le era necesario. Lo vimos en 3.7, 3.15, 3.30. Esto es algo urgente. Jesús tenía la urgencia. Era algo imperante. Para él era de vida o muerte pasar por Samaria. Y el texto acá en griego es bien enfático porque usa verbos y preposiciones que si los traducimos literalmente nos dicen esto. Y él tenía la necesidad de atravesar a través de Samaria. Ahora, hay un problema con esta frase. El problema es que se nos presenta acá es que la necesidad urgente que tenía Cristo de pasar por Samaria es una contradicción con la historia y la cultura judía del tiempo de Jesús. Un judío promedio no necesitaba pasar Samaria. Todo lo contrario, generalmente trataba de evadir Samaria. Es por eso que versículo 9 nos dice que los judíos no tienen trato con los samaritanos. El verbo ahí, tener trato, significa juntarse, tener algún tipo de asociación. No tienen ningún tipo de relación o asociación con los samaritanos. Ahora, ¿por qué es esto? Necesitamos entender la historia, realmente, y vamos a hacer varios paréntesis en nuestro pasaje de hoy, necesitamos tener un paréntesis para entender la historia, para poder comprender de mejor manera y ver la riqueza que tiene este pasaje. Tenemos que remontarnos a un par de siglos largos atrás. Cuando muere Salomón, su hijo Roboam toma el poder. Y para decirlo claramente, Roboam es un salame. Realmente es interesante que siendo el hijo del hombre más sabio de toda la historia, cuando llega el momento de reinar y es enfrentado por el pueblo diciendo por favor bajad los impuestos, ¿él qué hace? Le pregunta a los sabios, que eran los consejeros de su padre, que le dicen sí, trata bien a la gente, bajó los impuestos, y le pregunta a sus amigotes que crecieron con él con la mejor de las vidas. Y dice, no, sacalos matando. Y es lo que hizo. Chao, se dividió el reino. Ahora, quedaron 2 tribus al sur, parte del reino de Judá, el reino del sur, a partir de ese momento, y el reino del norte, las 10 tribus al norte, se fueron siguiendo a un hombre malvado llamado Jeroboam. Ahora, Jeroboam, lo que trató de hacer en el momento que fue rey, es una estrategia para que los judíos del norte, de las 10 regiones del norte, no bajen a adorar a Jerusalén. Entonces, estableció varios lugares de adoración pagana,
Si vas hoy hasta el día de hoy en Dan, al norte, vos ves estos lugares que él estableció, todavía están, no están los becerros de oro que tenían, pero están los altares, están las ruinas de los vestuarios de los sacerdotes. Él estableció sacerdotes que no eran levitas, que no eran de linaje, cambió las fechas, cambió las formas para retener a las 10 tribus al norte, fuera del reino de Judá del sur. A partir de ahí, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento el registro de Jeroboam y 19 reyes más en el norte. Cada uno de ellos, la evaluación que Dios da, hicieron lo malo, hicieron lo malvado ante los ojos de Dios. No hubo ni uno que buscara al Señor, ni uno. Ahora, el Señor es muy paciente y constantemente está enviando profetas, está enviando a sus siervos para que enfrenten a los reyes, para que exhorten al pueblo a volver al Señor. Pasan siglos y siglos, 20 reyes, y ninguno de ellos hace un avivamiento real, ninguno de ellos vuelve al Señor. Finalmente, en el año 722 a.C., el Señor envía a Siria, que se lleva cautivas a las 10 tribus del norte. Ahora, cada imperio en este tiempo tenía una estrategia, ¿no?, para someter a los pueblos. En este caso, lo que hizo Asiria fue llevar al pueblo, pero a medida que lo iba llevando, iba dejando algunos restos de población por aquí y allá, y traía pueblos de afuera para que se mezclen. Entonces eso es lo que pasó con el territorio del norte. Se mezclaron con un montón de pueblos diferentes. El pueblo más prominente acá llamado los hutitas. Pero ¿qué pasa? Cuando pasó así, se mezclaron, no solamente se mezclaron racialmente, sino que también se mezclaron en cuanto a su religión, digamos, porque no estaban siguiendo al Señor en realidad, pero mezclaron la adoración del Señor con los ritos paganos. Por ejemplo, 2 de Reyes 17:33 nos dice que temían al Señor, esto otra vez temían tenemos que interpretarlo con comillas gigantes, temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones a donde habían sido llevados al destierro. Entonces vos tenés acá una raza híbrida que tiene en cierta manera algunas cosas de la identidad judía, pero que han adoptado todo lo del resto de las naciones paganas. Y de acá es que nosotros tenemos el concepto de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque una vez que fueron llevadas al cautiverio, no aparecieron nunca más. Se mezclaron, se fueron. Algunos creen que muchos otros se guardaron y se escaparon y se fueron por ahí, pero no volvieron más. No volvieron nunca más, nunca como antes. Y ahora decís, wow, terrible lo que pasó con el reino del norte. Pero en el 587 a.C. pasó lo mismo con el reino del sur. El Señor, después de enviar profeta tras profeta tras profeta, finalmente mandó a Babilonia y se llevaron cautivo, conforme a la promesa que dio el Señor, cautivo al reino del sur por 70 años a Babilonia. Entonces Nabucodonosor los llevó en bloque, pero ¿qué pasó? La diferencia es que los judíos del sur no perdieron su identidad. Se mantuvieron celosos, guardando la ley, guardando la palabra de Dios. Tenemos héroes de nuestra fe en este tiempo. Tenemos a Daniel, a los 3 jóvenes. Tenemos gente que volvió, que fue muy famosa, que fue cuando Dios cumplió con la promesa 70 años después. El remanente que volvió bajo la dirección de principalmente 2 hombres súper piadosos, que son Esdras y Nehemías. Perfecto, Esdras y Nehemías. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, cumpliendo su promesa, permite que los judíos vuelvan otra vez a Jerusalén. Ellos están reconstruyendo el templo, están reconstruyendo los muros de la ciudad, están edificando todo bajo la dirección de Esdras y Nehemías. Entonces nos dice Esdras 4, principalmente 4, 1 al 5, que los samaritanos, los del norte, se enteran que ellos volvieron y están edificando Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Bajan. Y es interesante que Esdras los llama los enemigos. Ya en este momento los llama los enemigos. Y dicen, bueno, queremos ayudarlos. Queremos ayudarlos a reconstruir porque somos igual que ustedes, somos su pueblo. ¿Qué pasa? Esdras dice, ustedes no son judíos. Ustedes abandonaron al Señor. Ustedes se mezclaron con otra gente. Ustedes desobedecieron absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios. Ustedes no pueden reconstruir el templo. Nosotros estamos bien, no nos juntamos con ustedes. Entonces, a partir de acá se armó un revuelo porque había algunos que habían venido de Babilonia que también tenían mujeres paganas. Entonces los hicieron separarse, algunos de ellos no quisieron. Entonces, ¿qué hicieron?
se fueron al norte con los samaritanos. A partir de ahí comenzó esta división y algunos judíos, como digo, se volvieron con los samaritanos, entre ellos Sanbalat. Sanbalat estaba relacionado con el nieto del sumo sacerdote en este momento, y vuelven y dicen, bueno, ¿no nos quieren a nosotros? Listo, vamos a establecer un templo en Samaria. Entonces, en el monte Gerizim, que vamos a ver hoy acá, establecen un lugar de adoración, de acuerdo a sus propias ideas que vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando el pasaje. ¿Qué pasa? Establecieron ahí este lugar y desde ahí estaban atacando y haciéndole la contra a Esdras y Nehemías y a todos los judíos que estaban edificando en Jerusalén. Y esta enemistad siguió, y esta enemistad explotó en el 128 a.C. Recuerdan que nosotros hablamos de varias veces de los griegos que conquistaron Jerusalén, Antíoco IV. ¿Qué pasó? Cuando se levantaron los macabeos, en la revuelta macabea, echaron a los griegos y tomaron el poder. 128 a.C., Juan Hircano se acuerda de la enemistad que hay con los samaritanos y ¿qué hace? Va al norte, invade Siquem, destruye su templo, destruye su lugar de adoración, destruye toda la ciudad y a partir de ahí el odio que tienen ellos se intensifica. Entonces podemos entender por qué versículo 9 dice que no tienen trato, no tienen ninguna asociación, porque son siglos de enemistad que va intensificándose de manera exponencial hasta que llegamos al tiempo de Jesús. Entonces, para la época de Jesús, este odio era terrible. Y tenemos que entender este odio y qué es lo que pasaba en la cultura, para que se den una idea. Los judíos, cuando pensaban en los samaritanos y se referían a los samaritanos, los llamaban despectivamente los jutitas. ¿Por qué? Porque los jutitas eran uno de los pueblos que Asiria había traído para que se mezclen con ellos. Entonces, ustedes no son samaritanos. Porque diciendo que eran samaritanos le da como cierta identidad israelita. Decían, no, ustedes no son samaritanos, son jutitas. ¿No? Ustedes no son judíos. El libro de Eclesiástico, por ejemplo, que no es inspirado, pero es parte de la apócrifa, es un libro de poesías, pero no es inspirado, dice así, dice, hay dos pueblos que no me agradan, hablando de parte de Dios, ¿no? el poeta, hay dos pueblos que no me agradan y un tercero que ni es nación. Los filisteos en la costa del mar, los sedomitas en las montañas del sur y los samaritanos en Siquem. Los que no son nación, los samaritanos. Hay otra traducción de Eclesiástico, porque hay variantes, porque no es inspirado, que dice, y uno que ni es nación, y dice, los estúpidos habitantes de Siquem. Así de tensa era la situación. Los rabinos solían decir que nadie coma pan de los jutitas, o sea, ni siquiera le compres pan a los samaritanos. Que nadie coma pan de los jutitas, porque el que come su pan es como si comiese carne de cerdo, que era algo impuro para los judíos. El término samaritano era un insulto entre los judíos. ¿Recuerdan Juan 8:48? Jesús está enfrentando a los líderes religiosos, y los líderes religiosos, ¿qué le dicen a Jesús? ¿No decimos que vos sos samaritano y que tenés un demonio? ¿Por qué? Porque era un insulto en esta época. Una manera popular en que los judíos terminaban una oración en este tiempo era, y Señor, no te acuerdes de los samaritanos en la resurrección. Y era recíproco. Esto no era que judíos malos, pobres samaritanos, era recíproco. Los judíos que venían a adorar, que venían del norte y bajaban a Jerusalén, constantemente tenían dificultades. Los samaritanos le ponían piedras en los caminos para que no pudiesen pasar por sus carros, hacían lo imposible para molestarlos para que no lleguen bien. Cuando bajaban a Jerusalén se burlaban de ellos y decían, quédense a orar acá en Gerizim y no vayan a la casa maldita, hablando del templo en Jerusalén, lo llamaban casa maldita. Entonces, la gran mayoría de la gente, en realidad, si vos vas caminando, tenés 3 días, desde Jerusalén a Galilea, caminando 3 días. La gran mayoría de la gente prefería tardar 6 días, el doble, y lo que hacía era cruzar al este, cruzar el Jordán, ir por toda la región de Cisjordania al norte y cruzar otra vez el Jordán para llegar a Galilea de los gentiles. Es lo que querían hacer, lo que preferían hacer antes de pasar por Samaria. ¿Entienden? El odio que hay entre las dos naciones. El rechazo que hay. Esto arroja un montón de luz. Primero, mientras preparaba este mensaje, pensaba, arroja un montón de luz sobre la parábola del buen samaritano que era el Señor, cuando los enfrenta. ¿Por qué? Porque dice,
Pasó el levita, pasó el sacerdote y no ayudaron al tipo. ¿Y quién le ayudó? Un samaritano, que era considerado maldito. Y va a ayudarnos un montón con nuestro pasaje de hoy, a entender un poquito mejor lo que dice nuestro texto hoy. Jesús no tenía que pasar por Samaria, pero él necesitaba pasar por Samaria. Y la única explicación a la luz de nuestro texto y a la luz del libro de Juan es que está haciendo lo mismo que vimos hace unos meses atrás en Juan 1:43, cuando nos dice que él se propuso ir para Galilea y encontró a Felipe. A él se le antojó ir al norte y en un solo lugar dice: yo voy acá, pum, me encontré con Felipe, le predica el evangelio, se presenta como el Salvador y es salvo. Es exactamente lo que Cristo está haciendo acá. Soberanamente, intencionalmente, está yendo a un territorio que es hostil, a un territorio en el cual va a ser rechazado con un propósito específico, que es estar en el lugar correcto, en el momento preciso, para encontrarse con una persona que es la persona indicada. Esto es maravilloso, hermano. Es una parte maravillosa de esta historia. Y es una de las verdades más preciosas para todo aquel que está en Cristo. Y es que el Señor, que es el Señor de todo, el Señor todopoderoso, el Señor lleno de majestad y de gloria, se hace un hombre e intencionalmente está buscando a los perdidos. Si esto no explota tu cabeza y tu corazón, no sé qué lo haría. Pero Él tiene un solo propósito, que es buscar, siendo el Señor, venir a este mundo a buscar y a salvar a lo que se perdió. Hace un tiempo atrás hicieron una película de Jesús que se llama La historia más maravillosa jamás contada. Con razón. Porque es lo que nos muestran estos pasajes. En este caso, el mismo Jesús, a pesar del pensamiento de la época, dejando de lado siglos y siglos de enemistades, fue a Samaria a buscar a alguien. En tu caso, tal vez fue un pastor que te predicó el evangelio, o tal vez un familiar, tal vez un amigo, alguien que te habló de Cristo, digamos, por casualidad, y te habló acerca del Señor. En cada uno de esos casos, fue Cristo buscándote soberanamente. Estableciendo cada uno de esos detalles que llevaron a que vos escuches el evangelio. De manera soberana. Fue el Señor que te buscó, como lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Es lo que hizo el Señor. Si sos cristiano, si realmente naciste de nuevo, si conoces a Cristo, si sabés que tenés vida eterna, esto tiene que llevarte a la adoración, hermano. Esto tiene que llevarte a una vida de gratitud constante al Señor. Porque si estás en Cristo y vos saboreaste la salvación que hay en Cristo, vos tenés algo que la gran mayoría del mundo no tiene: la salvación eterna. En cierta medida pensaba en esto y pensaba, ya anticipándome a los mensajes que tenemos por delante, al relato del ciego en Juan 9, que dijo: una cosa que antes no veía, era ciego y ahora veo. Y es la vida del cristiano. Antes vivíamos ciegos en medio de un mundo en tinieblas y ahora vemos, porque Él vino a buscarte soberanamente. Eso tiene que llevarte a la adoración, al servicio, a la gratitud, pero en una aplicación más precisa para nuestras vidas personales, esto tiene que llevarte a vos a tener el mismo corazón que tuvo Cristo acá, que intencionalmente buscó a esta mujer, como vamos a ver. No vas a ser como Cristo. Cristo es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Vos no vas a decir, bueno, mañana a las 15:42 me voy a ir a la esquina a ver en la parada de colectivo porque me voy a encontrar con una persona y le voy a hablar de Cristo, ¿no? Esas cosas no funcionan así. Solamente Cristo las puede hacer de esta manera. Pero, al igual que el Señor, nosotros que somos del Señor, tenemos la responsabilidad de ser intencionales en buscar gente. Hoy se habla un montón de esta palabra, no me gusta mucho, ¿no? Que
montón de influencers cristianos, digamos. Dicen, tenemos que ser intencionales. No, en general, pues son todos de afuera, no tiene ese tono caribeño. Tenemos que ser intencionales en buscar al Señor. Tenemos que ser intencionales en hacer esto. Y no te enseñan nada, pero te dan una buena frase, cobran por todos estos talleres, por esas conferencias, y esto se está multiplicando un montón en iglesias que son bíblicas, pero bueno, le tienen que buscar la vuelta. En este caso es decir, tenemos que ser intencionales. Pero Cristo era intencional. Cristo tenía la intención de buscar gente constantemente, era su propósito. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo cada día, hermanos, cada día. Porque si estás en Cristo, vos ocupás el lugar de Cristo acá, sos un embajador de Cristo. Y tenés que tener la intención de alcanzar gente para Cristo cada día, cada día. Vimos lo que pasa en el pasaje, Cristo fue intencional, Él lo hacía con entusiasmo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar con otros de Jesús con entusiasmo. Y si lo pensás, nosotros realmente somos bendecidos, porque es una aventura para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a lo incierto. No sabemos si la gente va a creer, o va a rechazar, o nos va a mandar a freír churros, no sabemos qué va a pasar. Pero es una aventura. Es una aventura constantemente decir, yo tengo la intención de hoy con quien me cruce hablar de Cristo, porque es lo que hizo nuestro Señor. Sin este corazón, sin esta intencionalidad, sin este entusiasmo de hablar con otros de Cristo, es imposible evangelizar. Vas a encontrarte con otra persona viajando en el colectivo y tal vez entablas una conversación y ¿qué vas a hablar? Le vas a hablar del clima, le vas a hablar de la inflación y después de última le vas a decir, tal vez, sí, yo voy a la iglesia, ¿no? Como para cumplir con la gran comisión. Pero el Señor no es así. El Señor intencionalmente busca a la gente. El Señor intencionalmente habla de Cristo con toda persona que seguro que habla de Él, obviamente, ¿no? Pero en aplicación nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hablar de Cristo. Presentar a Cristo a las demás personas. Entonces te pregunto, hermano, ¿es así en tu vida? ¿Es así en tu vida primeramente? ¿Te asombrás de que el Señor te buscó intencionalmente? Esto realmente es una maravilla, y si nosotros nos predicásemos esto a nosotros mismos cada día, qué potencial para servir al Señor. De recordar que el Señor intencionalmente vino a este mundo a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Es una maravilla. Entonces te pregunto, ¿es así en tu vida? Y si es así, estás teniendo esta misma actitud, de ser un embajador de Cristo, de buscar intencionalmente hablar de Cristo con otras personas. Porque Él hizo lo que era en este tiempo totalmente lo opuesto. Él tenía la necesidad de ir a Samaria, de atravesar por Samaria para llegar a este punto. Nosotros igual, hermanos. Nosotros hablamos de Cristo, buscamos intencionalmente a la gente para ganarla para Cristo. Amén. Primer punto. Segundo punto. Segunda acción. Jesús entabló una conversación con la mujer samaritana. Pero Jesús entabló una conversación con la mujer samaritana derribando toda barrera cultural. Ya vimos acá que el Señor fue intencional a pesar de todo el trasfondo histórico. Ahora vemos que Él entabla una conversación derribando todas las cosas que estaban impuestas por la sociedad y por la cultura. Versículos 5 al 9 vemos eso. Nuestro pasaje nos dice que llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Esta ciudad hasta el día de hoy está entre dos montes, se llaman Gerizim y Ebal. Y esta ciudad, Sicar, es lo que el Antiguo Testamento llama Siquem. Ahora, realmente, decenas de cosas súper importantes, muy interesantes pasaron en Siquem. Decenas. Si ustedes quieren ir a casa a dormir hoy, les aconsejo, es un buen estudio para esta semana, busquen en alguna Bible Gateway, agarrá una concordancia, buscá Siquem y estudiá todas las cosas que pasaron en este lugar donde está Jesús hoy. Un montón de cosas muy interesantes. Entonces buscá, chusmeá, fíjate lo que dice ahí, es súper interesante todo, pero está en Siquem. Actualmente,
Los restos de Siquem están en un lugar, en una aldea que se llama Ascar. ¿Sí? Está todavía algunas ruinas. Es el territorio de Cisjordania. Otra vez está entre estos dos montes. Gerizim, que es más alto, y el monte Baal, que es un poquito más bajo. Pero no es un área muy visitada. Ahora, si vos vas a YouTube, hay varios lugares de varios pastores y varios arqueólogos que visitan este lugar, te muestran. Pero en general no es muy visitado. ¿Por qué? Porque es Cisjordania. Entonces es lugar ocupado por palestinos, entonces no es judío, no tiene el dominio judío. Y ahí todavía está el pozo de Jacob. Aún hasta el día de hoy está el pozo de Jacob. Este pozo le dejó Jacob a José al morir en Génesis 48. Y en este lugar, obviamente, como en un lugar muy importante, porque habla la Biblia de ese lugar, construyeron iglesias, destruyeron iglesias con las guerras y edificaron otra vez. Ahora, en este momento, hay una iglesia ortodoxa griega, donde tenés este pozo. Y es interesante porque después de 4.000 años de historia, todavía vos podés meter un tachito al pozo y sacar agua potable y tomar agua potable. ¿Por qué? Porque esto es un agua, es un pozo, es todo rocoso este lugar, y tenés un pozo de 30 metros de profundidad, donde no tenés una corriente de agua, sino que el agua filtra de las piedras hacia arriba, y es agua potable, agua filtrada, y hay gente que dice, bueno, yo tomé el agua del pozo de Jacob, ¿no? Como si fuese algo grandioso, pero bueno, es interesante que aún hasta el día de hoy se puede hacer. El texto nos dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Jesús, cansado del camino. Ahora, yo tuve varios momentos de quebrantamiento durante la preparación de este mensaje, pero si estas palabras no quebrantan tu corazón, estas palabras tienen que quebrantar al más duro de los corazones. Cuando consideramos el inmenso amor de nuestro Señor. Y realmente son dignos de un paréntesis dentro de nuestra historia, otro paréntesis más, porque nos dice que Jesús, cansado del camino. Nosotros estamos estudiando Juan hace meses. Juan 1 nos mostró que Jesús es el Dios eterno, que siempre fue Dios, que creó todas las cosas. Juan 2 nos dice que Jesús es el Señor Todopoderoso, que Él puede cambiar la estructura molecular del agua para transformarla en vino según su voluntad. Juan 3, nosotros estuvimos estudiando el nuevo nacimiento. Jesús es el Señor que salva, que tiene el poder por medio de su muerte en la cruz de salvar eternamente las almas de personas que están muertas espiritualmente. Él es el Señor Todopoderoso. Y nos dice que Él está cansado del camino. Él está cansado del camino. Y este no es un cansancio así nomás. No es como, estoy cansado, ¿no? Como decimos nosotros. Este verbo significa estar exhausto. Significa esforzarse física, mental y espiritualmente. Significa trabajar duro, significa luchar. Y la forma verbal acá, esto es un participio en perfecto, significa que Él tomó la decisión en el pasado de caminar y caminar cuando hace calor hasta llegar exhausto y sin poder más a este lugar para su misión. Por eso el texto nos dice, cansado del camino se sentó. Él está sentado porque no da más. Literalmente, Él no tiene más fuerzas para seguir adelante. Así de cansado está Jesús. Está tan cansado que Él tiene que parar a las 12 del mediodía, que es cuanto más calor hace, y te estoy hablando de un promedio de 47, 48 grados en este momento, al rayo del sol, junto al pozo de Jacob. Y el pasaje nos muestra que Jesús está dispuesto a sufrir el cansancio extremo porque Él viene caminando desde el sur al norte, de sufrir el cansancio extremo y el calor agobiante para llegar a este momento, a este lugar, para encontrarse con esta mujer. Y hermanos, mientras preparaba este mensaje, decía, esto es un desafío para nosotros. Y me tomo la libertad como el pastor de esta iglesia para decir las palabras que voy a decir a continuación. Nosotros vivimos en una cultura que no quiere trabajar, que quiere tener el menor esfuerzo posible.
Y es una ironía que los cristianos, que son diligentes en sus trabajos, en la gran mayoría, los cristianos que realmente conocen al Señor, que entienden quién es el Señor, son súper diligentes en sus trabajos seculares, pero muchísimos, son pasivos en su servicio al Señor. Y no sirven al Señor. Si hago un ministerio el sábado, el domingo no voy a la iglesia, total, ya cumplí con el Señor. Y no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque estoy cansado. Si trabajé mucho en la semana en mi trabajo secular, no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque estoy cansado. Hermanos, el testimonio de la Escritura es que los cristianos que sirven al Señor son un pueblo cansado, que trabaja arduamente para la gloria de Dios y por eso está cansado, porque da todo lo que tiene de sí para la gloria del Señor. Y es el mejor cansancio que alguien puede experimentar. Llegar a tu casa y decir, serví al Señor, serví a mis hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. El trabajo arduo para Cristo es la esencia de la vida cristiana, hermanos. Tenés que esperar, si sos un cristiano que quiere servir al Señor, que tengas cansancio. Hechos 20:35, el apóstol Pablo está hablando con los pastores de Éfeso y con la iglesia, con algunos hermanos que son miembros de las iglesias de Éfeso, y les dice, en todo esto les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor. Y esta palabra trabajando es trabajar hasta estar exhausto. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y el ejemplo que vemos en las epístolas es que los cristianos viven cansados si están viviendo para el Señor y sirviendo al Señor. Romanos 16:6. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Ven, acá tenemos una mujer en la iglesia que ha trabajado hasta estar exhausta. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde a un cristiano, trabajar por los hermanos. Romanos 16:12. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras, es el mismo verbo, son mujeres que trabajaron hasta lo último para el Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, qué trío, ¿no? Trifena, Trifosa y Pérsida, que han trabajado mucho en el Señor, la misma palabra. Primera de Corintios 4:12, Pablo dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Efesios 4:28, un pasaje súper conocido. Dice, el que robaba, ¿qué tiene que hacer? No robe más, sino, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, hasta estar exhausto. ¿Para qué? ¿Para llenarse de plata? No, ¿para qué? Para ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Primera de Timoteo 4:10, Pablo dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Por esto llegamos hasta el cansancio y estar exhaustos y no dar más y no tener más fuerza. ¿Por qué? Para esto lo hacemos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Pero el creyente de hoy, cualquier otro tipo de actividad que no es cristiana, en gran promedio, la gran mayoría de los creyentes, dice, no voy a la iglesia, tengo energías para hacer cualquier otra cosa, pero a la iglesia no voy. Porque estoy cansado. Hermanos, esa es la vida del creyente. Congregarse, edificar a otros, servir a otros, ministrar a otros y al revés también. Ser edificado, ser servido, ser ministrado por otros. Y ahora, y otra vez, esto lo digo con amor y lo digo con la autoridad que tengo como pastor. ¿Qué pasaría si un día vienen a la iglesia y el pastor no está? Los músicos ya prepararon todo, son las 6 en punto y el pastor no está. Y llaman y el pastor no responde. Y mandan WhatsApps y el pastor no responde. Y después de un tiempo, 10 de la noche, 11, comienzo a responder los mensajes, digo, no pasa nada, estoy bien, estamos bien. Estoy acá en casa tranquilo. Pero estaba cansado y no tenía ganas de ir a la iglesia. Sinceramente, hermanos, ¿qué pasaría? Sería un escándalo. Posiblemente en la próxima asamblea me pedirían la renuncia. Realmente, si son sinceros, ¿sí o no? Digan sí porque la trampa está así. Eso se llama hipocresía. Es un pensamiento hipócrita. Porque el hecho de que yo sea el pastor acá no significa nada.
El pastor acá es exactamente igual que la persona que limpia dentro de la iglesia, que la persona que dirige la música, que la persona que está encargada de las finanzas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros cumple su función dentro del cuerpo de Cristo. No hay nadie más importante dentro de la iglesia. Delante de los ojos de Dios, absolutamente cada uno de nosotros tiene el mismo valor, que es la sangre de Cristo. Pero decimos, el pastor no puede faltar, pero el resto puede hacer lo que quiera. Hermanos, no es lo que vemos acá en el pasaje. Una vez escuché a un maestro de Jiu-Jitsu y él dijo esto, dijo una frase muy interesante que me quedó grabada. Él dijo esto: la vida del hombre no está marcada por los años que vive, sino por la intensidad con la que vive esa vida. Vos podés vivir 100 años y pasar por este mundo sin pena ni gloria, pero la persona que vive 30 años y deja una huella es recordada, es recordada. Y yo dije, wow, ¿cuánto más nosotros los creyentes? Sabiendo que fuimos salvos para servir al Señor, para buscar al Señor, para trabajar arduamente por el Señor. Hermanos, nosotros somos de Cristo. Si sos salvo, vos sos de Cristo. Y la Escritura muestra justamente eso. Nos muestra a un Salvador cansado, a un Salvador exhausto. Y esta no es la única vez. Nosotros somos salvos por un Salvador que está cansado. Está tan cansado que en medio de una tormenta en el mar de Galilea, mientras sus discípulos están gritando y corriendo de un lado para el otro, Él está durmiendo. Sí, está durmiendo porque tiene la paz del Padre, pero ¿sabe por qué está durmiendo? Porque no da más, está cansado. Porque Él no se detuvo. Y con su cansancio, Él siguió adelante. Él siguió adelante. Al punto que llega cansado del camino, no puede subir a Sicar con sus discípulos a comprar comida, se queda ahí, tirado ahí, sentado donde está, se dirige a la mujer y le dice, dame de beber. Y es así. Y yo te digo, podés estudiar la historia de todo siervo de Dios que tuvo un impacto en la vida de los demás y te vas a encontrar con una persona cansada. D.L. Moody, que fue un gran pastor que hizo un montón de cosas para el Señor. Había veces en su autobiografía, dice que había veces que llegaba a su casa a la noche, se arrodillaba para orar y decía, Padre Celestial, estoy muy cansado. Amén. Y se acostaba a dormir. Son personas que siguen el ejemplo de su Salvador, que luchan contra. Y otra vez quiero dejar un balance acá, ¿no? Hay veces que estamos enfermos. Hay veces que es imposible venir a la iglesia. Hay veces que por cuestiones que son personales o laborales no podemos venir a la iglesia. Yo entiendo eso y está perfecto, es justificado. Pero decir, no voy a la iglesia porque estoy cansado. Cuando nuestro Salvador vivió de esta manera y Él quiere que vivamos como Él vivió. No es una excusa, hermanos. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros tenemos que servir de la misma manera. Porque Cristo no prometió descanso en este mundo. ¿Qué prometió Cristo en este mundo? Pruebas. ¿Qué más prometió? Aflicción. ¿Qué más? Persecución. Prometió paz. Amén. Paz en el medio de la tormenta. Pero no prometió descanso. El descanso de Cristo que Él prometió es eterno. Es en la eternidad. Ahí vamos a descansar de nuestras obras. Es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Benditos los que van a descansar de sus obras. Vamos a tener toda la eternidad para descansar. Pero hermanos, ahora trabajamos para el Señor. Aún significa, si eso significa que estamos cansados. Amén. Ni un amén. Bien. Trabajamos para el Señor. Trabajamos para el Señor. Seguimos con nuestro pasaje. Nos dice entonces, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y recuerdan qué hora es, ¿verdad? Es el mediodía. Esta mujer está sola. Varias implicaciones acá. En estos tiempos antiguos, las mujeres no salían solas. Las mujeres salían en grupo a buscar agua. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, daba un sentido de protección al grupo de mujeres que iban juntas y también fortalecía los vínculos dentro de la comunidad. Pero esta mujer está sola. En general, las mujeres iban temprano a la mañana o al caer el sol. ¿Por qué? Porque recuerden, acá hace tranquilamente un día normal 50 grados al rayo del sol.
Aprovechaban la frescura de la mañana o la frescura del atardecer. Frescura más o menos, ¿no? Lo que había acá. Pero acá tenemos una mujer completamente aislada. A una mujer que elige la soledad, que por alguna razón va en el momento más caluroso del día. Y piensen en esto, Sicar está elevado y el pozo está apartado un par de cientos de metros, como 400 metros abajo. Ella prefiere el calor del mediodía y buscar ese agua y cargar con ese agua cuesta arriba sola. No quiere ver a nadie. Se escapa de todos. Y para que entendamos acá, Juan nos da un paréntesis porque dice, ¿qué pasó acá? Porque está Jesús solo. Nos dice, los discípulos habían ido a buscar a la ciudad de alimentos, habían ido a comprar alimentos, porque es lo que hacen los discípulos. Los discípulos van a buscar comida, tienen que darle sustento a su maestro, posiblemente tienen odres con agua, por ahí están vacíos, por ahí se los llevaron y no se dieron cuenta que no le dejaron agua al maestro. Si fue así, seguro que fue Pedro, porque Pedro siempre estaba mandándoselas. Pero Jesús está solo. Y ve a esta mujer sacando agua y Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. Fíjense, el versículo 9 dice, entonces la mujer samaritana dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y acá literalmente dice que soy una mujer samaritana. Es mucho más importante, soy mujer samaritana, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Ahora, esta mujer está choqueada, está sorprendida de que este rabino judío, que por sus vestimentas era obvio que era un rabino y era judío, le está hablando. ¿Por qué? Porque esto va totalmente en contra de la cultura del momento. Va totalmente en contra. En este tiempo, los varones judíos, especialmente los rabinos, no hablaban con mujeres en vía pública. No es que no hablaban con judías, no hablaban con nadie en la vía pública. Un rabino en la vía pública no hablaba con su mujer, no hablaba con su hija, no hablaba con su hermana. Un varón judío iba a la calle, la gran mayoría de las veces, y esto pasa mucho en la zona de Medio Oriente, aún hasta el día de hoy lo ves, vas a ver que va el hombre caminando y la mujer va atrás, no le habla. No habla con su esposa en la calle. Me reía porque a la mañana algunos hombres hacían como... ¿Por qué? No estaba bien visto. No estaba bien visto culturalmente, era algo cultural. Es más, algunos fariseos, el pueblo llamaba a los fariseos de manera burlona, se burlaban de ellos y le decían, la traducción sería como ciegos y moretoneados. Ciegos, algunas veces sangrantes y llenos de moretones. ¿Por qué? Porque el fariseo, por cuidarse, guardarse, a veces iba en la calle y si se cruzaba con una mujer, pasaba por al lado tapándose los ojos o cerrando los ojos fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Se chocaba contra una pared y se golpeaba y se lastimaba. Pero así era la cultura, no podían ni siquiera mirar a una mujer. Un comentarista dice esto, para un rabino, que le vieran hablando con una mujer en la vía pública era el fin de su buena reputación. Así de grave era esto. Tampoco tenían trato con los samaritanos. Entonces, menos con una mujer samaritana. Algunos tenemos un montón de registros de rabinos, pero los rabinos decían que las mujeres samaritanas eran impuras de manera grosera, ¿no? Decían que las mujeres samaritanas eran impuras desde la cuna, desde su nacimiento. Entonces, entendemos por qué se sorprendió esta mujer de que este rabino judío, sentado, fatigado, exhausto, todo transpirado, la mira y le dice, dame de beber. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús acá? Y esto es súper importante, esta acción que vemos acá de Jesús es súper importante. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Está usando lo que nosotros llamamos rompehielo. Bien, cuando nosotros hacemos una reunión de jóvenes, en general los jóvenes no quieren hablar y tenemos que hacer algo, ¿no? Es una estrategia para empezar. Creo que las mujeres también hacen eso, ¿no? Hacen el ministerio femenino, rompehielos, ¿no? Que hacen alguna pregunta para comenzar a entablar conversaciones. Bueno, es lo que hace Jesús acá. Jesús sabiamente, puramente, íntegramente se dirige a ella con el fin de empezar una conversación. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Para poder compartirle la salvación, para poder hablar de la salvación. Pero el primer paso
un rompehielos, una estrategia para comenzar a tener una conversación con ella. Jesús no fue aplastante con ella. No, Él es el Señor, tranquilamente podría haberse parado así todo cansado, ¿no? Y decirle a la mujer cuando se arrepiéntete, ¿no? Soy el Mesías. Pero el pasaje nos muestra que Él gentilmente se dirige a ella, primero llama su atención para después hablar de su alma, como vamos a ver. Lo hace así. Y lo hizo derribando toda barrera cultural, todo obstáculo que la sociedad había impuesto. ¿Por qué? Porque la salvación de esta mujer está en juego. Y lo que realmente tiene valor a los ojos de Jesús es el alma de esta mujer. Entonces lo hace de esa manera. Y nosotros tenemos que aprender de este punto, hermanos, que justamente es un desafío para nosotros, y es empezar nuestra manera de compartir el Evangelio de esta manera. Que tengamos el mensaje correcto no nos da el derecho a atropellar a la gente con el Evangelio. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio con gentileza. No es una lucha para ver quién tiene razón o no. Es entablar una conversación para poder llegar a la persona y hablar de su condición eterna. El hecho de que nosotros ya estamos en Cristo nos tiene que hacer humildes, no arrogantes. Tenemos que estar dispuestos a dejar de lado toda la opinión que la sociedad tiene, evitar todo tipo de grieta y compartir el Evangelio con todos. Y ser sabios, pedir al Señor sabiduría, pero ir, y otra vez, como hizo el Señor, ¿no? De manera santa, de manera íntegra, pero derribar todo tipo de barreras. Porque para el Señor son almas, Él ve almas que están en juego. No ve samaritanos rechazados o judíos que son una eminencia. Él ve almas para salvar. Y da el mismo mensaje a Nicodemo que a la mujer samaritana. Es Cristo. Y nosotros de igual manera. Hermanos, no hay una persona que sea tan baja o tan corrupta para que nosotros no podamos compartir el Evangelio, y una persona que sea intelectual o inalcanzable o que sea dividida por nosotros por estratos sociales. Cada persona necesita de Cristo. Y nosotros tenemos que ser sabios para ser como Jesús. Tenemos que ser sabios en entablar relaciones con las personas con las que nos relacionamos. De eso se trata el evangelismo, de eso se trata. Jesús es el gran ganador de almas. Y vemos qué es lo que hace. Evangelizar no es repartir tratados, aunque repartimos tratados, ¿no? Pero yo recuerdo, hubo tiempos en que, sobre todo cuando recién me convertí, ¿no? que venían los jóvenes y decían, repartí 300 tratados. Claro, si va por la plaza tirándoles a todos por la cabeza trataditos, eso no es entablar una conversación, ¿no? La gran mayoría de esos tratados, después iba a la estación de Granbury y estaban todos hechos un bollito tirado, nadie los leí. No, pero el tratado tiene que ir acompañado de un rompehielo y entablar una conversación con la persona, mostrarle interés a la persona, mostrarle que estás interesado, que su vida, su eternidad te importa realmente, porque es lo que hizo Cristo. Hacemos lo que hizo Cristo, manifestamos bondad, entablamos una conversación. Primero entablás una conversación con la persona y después pasás a la teología, que es la parte más importante de todas, pero vos no podés llegar a la teología si no entablás una conversación con la persona primero. Si vos vas a la persona y le decís, hola, sí, buenas tardes, che, ¿sabés que te vas al infierno? Por tus pecados sos enemigo de Dios. ¿Cómo pensás que va a responder esa persona? Como, bueno, gracias, está loco. Oramos por sabiduría para seguir el ejemplo de Cristo. Porque es lo que hace Él entabló, y otra vez, es importante, Él destruyó todo tipo de barreras culturales, de tabúes establecidos por la sociedad. Él fue y compartió el Evangelio entablando una conversación primero. Ahora, Cristo ya empezó la conversación con esta samaritana. Ya tiene su atención. Ya ella dice, esto no es normal, ¿cómo me venís a hablar a mí? ¿Qué pasa acá? Bueno, ¿cómo sigue? Vemos la tercera acción acá de Jesús. Jesús enfrentó a la mujer con su necesidad de un Salvador. Versículos 10 al 15. Jesús enfrentó a esta mujer con su necesidad de un Salvador. Vean la respuesta del Señor. Ahora sí que tiene su atención. Ahora sí que comenzó una charla con ella. Ahora sí dice, si supiera quién soy. Y Él dice acá,
Se dan cuenta, dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién soy yo soy el regalo de Dios para la humanidad. Esa palabra don es regalo. Yo soy el regalo de Dios para la humanidad. Si supieras quién soy, vos me pedirías a mí que calme tu sed y yo te daría agua viva. Por eso es el maestro. Y nos enseña tanto Cristo. ¿Ven cómo hace? Ya venimos estudiando, vimos Nicodemo, ahora esta mujer samaritana. ¿Ven cuando Nicodemo viene al Señor? Jesús usa el entorno. Nicodemo viene y dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios. Entonces Cristo dice, sí, bueno, te digo que si no naces de arriba, de Dios, utiliza eso. Dice, tenés que nacer de nuevo. Acá esta mujer va a buscar agua y él le dice, si vos supieras quién soy yo te daría agua viva. Le empieza a hablar de la eternidad. Y es interesante, tanto Nicodemo como esta mujer, cómo lo agarran. De manera literal. Y sus palabras nos muestran que ella no entendió a Jesús. En esta época, aguas vivas, acá Jesús dice agua viva. Pero las aguas vivas eran aguas corrientes. Agua que había en un río o un arroyo, o que era una vertiente, pero no como el pozo de Jacob que filtraba, sino aguas que corrían de un manantial, un río, no agua de pozo. Entonces fíjense que ella está pensando y dice, no tenés ni un tachito, no tenés ni un recipiente para sacar agua del pozo. Son 30 metros hasta abajo. No tenés ni un tacho, nada para sacar agua del pozo y me ofreces agua viva. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Y vean a dónde la lleva su razonamiento. Dice, ¿quién es este tipo que me ofrece agua viva y no tiene nada? ¿Es más grande que Jacob, que nuestro antepasado, que compró este lugar, que era dueño de este lugar, que bebió de este pozo, que sus hijos bebieron, que sus ganados bebieron y nos regaló a nosotros? Pues le dan mucha importancia a este lugar, es un pozo muy especial. Y ella está pensando, este tipo es más grande que Jacob, nuestro padre, porque ellos recuerden, piensan que son descendientes de Jacob, en gran manera son, pero no son judíos, no son puros. Dice, ¿es más grande que Jacob? ¿O es un pobre tipo que tiene un golpe de calor y está tirado ahí, por eso me pide agua y me está ofreciendo agua viva? Posiblemente está pensando la segunda opción. Vean la respuesta del Señor. Es sorprendente. Él demuestra que es mayor que Jacob. Porque Jacob solamente puede proveer de un pozo que satisface la sed física y la satisface de manera temporal. Fíjense lo que él dice. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero Jesús está diciendo algo mucho más profundo. Está empezando a hablar con esta mujer de su insatisfacción en el alma. Vos constantemente estás viniendo a este pozo a llevar agua y siempre volvés, cada mediodía, porque volvés a tener sed. Ahora, ¿por qué dice Cristo esto? ¿Qué está haciendo? Esto es sorprendente. Mientras estudiaba esto, está haciendo una referencia. Recuerdan que Jesús hace referencias constantemente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cuando habló con Nicodemo, le dijo cómo la serpiente tiene que ser levantada, Antiguo Testamento, libro de Números. Cuando le dice, tienen que nacer de nuevo, tenés que nacer de agua y de espíritu, ¿a dónde fue? Fue a Ezequiel. Y ahora está yendo a Jeremías 2. Jeremías 2:13 dice, esto es Dios hablando de Israel, y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no tienen agua. Otra vez voy a leer esto para que caiga, porque esto es sorprendente. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrieteadas que no retienen el agua. Ven, Cristo está yendo a algo más profundo en la mujer, la insatisfacción de su alma a causa del pecado. Desde la caída, la historia de la humanidad se trata de hombres y mujeres haciendo lo que dice este pasaje en Jeremías, dándole la espalda a Dios y buscando satisfacer sus almas fuera de Dios. Y la idea es en cisternas rotas, cisternas que no satisfacen. ¿Por qué? Porque ellos cavan en la piedra, pero tiene filtraciones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos la llenan de agua y dicen, finalmente vamos a saciar nuestra sed. Dios no es la fuente de agua viva, esta cisterna es la fuente de agua viva. Entonces, toman, pero ¿qué pasa? Son cisternas rotas.
y comienzan a filtrar el agua hacia abajo. Y no solamente eso, sino que empieza a filtrar hacia arriba barro y queda todo un barrito y agua sucia que ellos toman y no satisface. Todo lo contrario. Nunca calma la sed. ¿Ven lo que está haciendo Cristo acá? Él está mostrándole a la mujer que su mayor necesidad no es el agua del pozo, sino saciar la sed de su alma. Entonces necesita la salvación que Cristo ofrece para su alma sedienta. Por eso dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Cristo le está mostrando a esta mujer, todo lo que hiciste hasta ahora no satisface. ¿Vieron el tipo de vida que tiene esta mujer? 5 maridos. Y el que tiene ahora no es su marido. Eso muestra una insatisfacción constante en ella. Buscar, 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 buscar sin satisfacción. ¿Por qué? Un alma sedienta. Es un alma sedienta. Necesita un Salvador. Todo lo que hizo hasta ahora no la satisface. Y Cristo se identifica a sí mismo como ese único Salvador. Y lo hace llamándose a sí mismo Dios, porque comparado con lo que dice Jeremías, Dios, Él es la fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva. Está ofreciéndole la solución, la respuesta a la sed de su alma. Y podemos ver que este agua que ofrece Cristo provee una salvación que es plena y que salva para siempre el alma, porque dice, el que bebe del agua que yo le daré, el que se agarra de la salvación, que se apropia de la salvación que yo estoy ofreciendo, que dice, no tendrá sed jamás, no tendrá sed nunca más. Y no solamente esto, sino que de su interior va a brotar vida, una vida que no puede ser contenida. Esa persona va a transformarse en una fuente de agua viva que constantemente está mostrando esa vida que ha recibido. Hermanos, 2 aplicaciones en cuanto a este punto. Primero, este pasaje nos muestra que, comparado con Jeremías, que todo hombre está bebiendo de alguna fuente, en una carrera desesperada por saciar su sed. Todo hombre, toda mujer. Y esa sed solamente puede ser calmada por Cristo. Ahora, hay muchos cristianos que en este momento están arrodillados, con las caras llenas de barro, tratando de juntar con sus manos el poquito de agua sucia que está en una cisterna rota. Muchos cristianos. Que le dan la espalda a Dios, siendo salvos, le dan la espalda a Dios y dicen, voy a buscar satisfacción en otra cosa que no sea Dios. Y esas cosas no satisfacen. La satisfacción de nuestras vidas es Cristo. Pero beben de cisternas rotas. Y ponerle el nombre que quieras a esa fuente. Materialismo, inmoralidad, relaciones, pornografía, lo que sea, tus hijos, tu familia. Y viven ajenos de la plenitud que Jesús ofrece. ¿Por qué? Porque esas cisternas no satisfacen. Solamente Cristo satisface. Entonces, por un lado, en aplicación, cristiano, asegúrate que, una vez salvo, estás bebiendo de la fuente correcta, que es Cristo, porque es el único que puede saciar tu alma y dar propósito a tu vida. Pero en cuanto a la estrategia de Cristo para alcanzar a esta mujer, una vez que entabló la conversación, él fue directamente a lo más importante, demostrar que los intentos de satisfacción en su vida son inútiles, que necesita un Salvador, necesita la salvación que ofrece Cristo. Hermanos, es un recordatorio para nosotros cuando compartimos el Evangelio, porque es lo que estamos ofreciendo. Sí, es lo que estamos ofreciendo a la gente. La salvación de Cristo, la satisfacción plena del alma, que el pecado constantemente hace que la persona rechace a Cristo. ¿Por qué? Por buscar satisfacer su vida en cisternas rotas. Y nos tiene que recordar, cuando nosotros pensamos en esto, que cuando compartimos el Evangelio, primero hablamos con la persona, la enfrentamos con la insatisfacción del alma, hablamos de la
la importancia de la vida eterna, presentamos la vida eterna, que es lo que Cristo hizo acá, pero compartimos claramente el mensaje del Evangelio. Cristo no es una opción. Cristo no es un camino. Cristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Cristo. Tenemos que ser claros en compartir con los demás. ¿Por qué? Porque solamente la salvación que ofrece Cristo trae con esa salvación plenitud y satisfacción en la vida. Y nada más. Y quiero aprovechar este momento para compartir el Evangelio acá. Tal vez estás escuchando esto, tal vez estás viendo esta transmisión, tal vez estás acá y no conoces a Cristo. Tal vez has probado y probado y probado, vez tras vez, satisfacer tu vida y todavía no hay nada que lo satisface. Y lo que estás tratando de hacer para satisfacer tu vida no lo satisface y cambiás por otra cosa que tampoco satisface, es porque necesitas de Cristo. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros nace en pecado, nace separado de Dios. Y ese pecado en nosotros que nos aleja de Dios y que nos condena al infierno, es lo que hace que nuestra alma esté insatisfecha y que busque en otros lugares lo que solamente Cristo ofrece. Si esta es tu vida es porque todavía no conoces a Cristo, es porque todavía estás muerto en tus pecados. Pero Cristo es la solución. Cristo te da una respuesta clara hoy. Él ofrece calmar esa sed que hay en tu alma. Él ofrece una salvación que va a satisfacerte para siempre, que va a hacer que de tu vida broten ríos de agua viva. Pero es solamente Cristo. Si no conoces a Cristo todavía, necesitas reconocer que sos un pecador, reconocer que estás separado de Dios por ese pecado y creer que Cristo vino a morir por tus pecados. Cristo pagó por tus pecados. Si vos te arrepentís de esos pecados y venís a Cristo, Él te va a salvar. Él te va a dar esta salvación que está ofreciendo acá. Es más, dentro de un par de meses, cuando veamos Juan 7, Él dijo esto, Él dio esta oferta en Juan 7. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿qué es beber del agua que ofrece Cristo? Creer en Cristo. Él dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Si todavía no conoces a Cristo, reconoce tu pecado. Vení a los pies de Cristo. Vení a beber del agua que Él ofrece. Cree en Él como tu Salvador. Confía en la obra que Él hizo en la cruz. Vení a Cristo y recibí la salvación que ofrece Jesús. Nosotros vemos esto acá. Jesús está ofreciendo algo que esta mujer jamás había escuchado. Nunca. Y no podemos saber lo que hay en su corazón realmente porque no tenemos el audio, ¿no? Y si tuviéramos el audio no lo entenderíamos porque sería en arameo posiblemente. Pero ella le responde, y le responde esto: Señor, dame ese agua. Señor, dame esa agua para que no tenga sed. Dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Dámela, dame ese agua, Señor. Pero hay un problemita. Hay un pequeño obstáculo para que ella pueda acceder al agua de vida que ofrece Cristo. Un pequeño problemita que no es tan chiquito, es un problema bastante grave. Y es por eso que Jesús lleva a cabo la siguiente acción. Acción que vamos a ver el domingo que viene. Vamos a esperar una semana. ¿Ustedes pensaron que íbamos a ver 5 puntos hoy? Ya no tenemos más tiempo para nuestro pasaje de hoy. Pero el próximo domingo vamos a terminar nuestro pasaje. Vamos a terminar viendo los 2 puntos más en la estrategia de Cristo en alcanzar a esta mujer. Pero recordamos, hermanos, los desafíos que nos deja este pasaje. Cómo el Señor moldea su estrategia para alcanzar a las personas. Es maravilloso, porque nos da un montón de luz en cómo nosotros tenemos que hacerlo. Sin importar las barreras sociales, sin importar los obstáculos culturales, sin importar las divisiones que hay. Nosotros tenemos que compartir a Cristo. Y para hacerlo tenemos que hacerlo sabiamente, como lo hace el Señor, con la intención de ir a buscarlos, con un corazón dispuesto y gentil de ir a buscarlos, con la sabiduría de poder comenzar a entablar una conversación con las personas, mostrándoles la necesidad más grande que tienen,
que es la salvación de su alma que solamente Cristo puede llevar a cabo. Y recordamos los demás desafíos que vimos en el pasaje. Nosotros tenemos que, por medio de estos pasajes, ser mejores ganadores de almas, viendo al gran pastor de nuestras almas, el gran maestro, el gran ganador de almas, buscar y salvar a lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, y te damos gracias por este pasaje. Pedimos, Señor, que bendigas esta tu palabra, que nos ayudes a ser mejores siervos tuyos por medio del ejemplo de Cristo, que nos ayudes a ser sabios y diligentes en alcanzar a otros con el Evangelio. Y, Señor, te pedimos que por favor nos des oportunidades en la semana de poner en práctica estas cosas y estos desafíos. Señor, bendice nuestro tiempo hoy. Bendice esta canción que vamos a cantar en el nombre de Jesús. Amén.